Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos hoy. Líbano sigue conmocionado por el ataque a los beepers de miembros de Hezbollah que explotaron en varias ciudades del país, dejando decenas de víctimas mortales y miles de heridos. Este nuevo episodio de violencia hace temer una escalada aún mayor entre Hezbollah e Israel. Y este ataque fue atribuido a Israel por Hezbollah, aunque este país no lo ha reivindicado y tampoco lo ha negado. Repasaremos la historia del Mossad, el servicio de inteligencia exterior israelí, que es famoso por sus operaciones de asesinatos extremadamente calculadas y técnicas. Finalmente iremos hacia Irán, que también fue afectado directamente por el ataque contra Hezbollah, ya que su embajador en Líbano fue gravemente herido. Analizaremos cómo Teherán usa el método de la paciencia estratégica en su confrontación con Israel. Empezamos en Líbano, que sigue en estado de shock. Los miembros del grupo chiita Hezbollah fueron el objetivo de varios ataques sin precedentes contra sus métodos de comunicación. Los beepers y walkie-talkie que usan para comunicarse explotaron en varias ciudades del país, incluida la capital Beirut. El ataque dejó a decenas de muertos, incluidos varios niños, y miles de heridos, especialmente en los ojos, el abdomen o las manos. Es el acontecimiento más grave en suelo libanés desde la explosión del puerto de Beirut hace 4 años. Nos amplía nuestra corresponsal Ethel Bonnet desde Líbano. En solo 2 días, Hezbollah ha perdido decenas de combatientes y miles han resultado heridos. Y lo más sorprendente es que Israel no ha tenido que disparar ni un solo misil. Las explosiones simultáneas de miles de dispositivos electrónicos que utiliza Hezbollah para sus comunicaciones ha sido un golpe sin precedentes en su historia que ha dejado al descubierto su vulnerabilidad. El fallo de la seguridad podría hacer cambiar el curso de los acontecimientos. Poco antes del esperado discurso del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, cazas israelíes han sobrevolado Beirut a baja altitud, provocando fuertes explosiones sónicas. Nasrallah ha reconocido públicamente que han recibido un golpe severo y que habrá un castigo ejemplar. El Líbano se enfrenta a una situación cada vez más crítica. A casi un año del inicio de los enfrentamientos en la frontera, la posibilidad de una guerra total entre Hezbollah y Israel es cada vez más cercana. Las imágenes de caos en los hospitales han hecho revivir el miedo a los libaneses de las explosiones de agosto de 2020, y la incertidumbre de lo que está por venir mantiene en vilo al país. Si bien los miembros de Hezbollah usaban los beepers para evitar tener celulares y estar vigilados por Israel, este ataque demostró la capacidad de infiltrar todo el sistema de comunicación del grupo. Según los expertos, esta operación fue meticulosamente preparada, ya que los beepers fueron manipulados en su cadena de producción o suministro. Este ataque humillante para Hezbollah tuvo un fuerte impacto psicológico. La promesa de Hassan Nasrallah de vengarse y seguir apoyando a los palestinos y las advertencias de Israel sobre una posible incursión terrestre en el sur del Líbano hacen temer efectivamente un conflicto mayor. Uno de los escenarios es que esto sea solo el principio para interrumpir la red de comunicaciones de Hezbollah, el principio de una operación militar mucho mayor en Líbano, en la que cuando Hezbollah no pueda comunicarse entre sí, los israelíes tendrían más posibilidades de ganar o ampliar las operaciones en el Líbano. Aunque Israel no ha reivindicado estos ataques y tampoco los ha negado, se considera la única potencia de la región capaz de llevar a cabo una operación tan sofisticada y coordinada. El Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, no es ajeno a este tipo de acciones que a veces se ven como un brillante golpe y otras como un fracaso. Repasamos en el informe la historia del Servicio de Inteligencia de Israel. Es el heredero de varias milicias de defensa e inteligencia que aparecieron bajo el mandato británico. Incluso antes de la creación de Israel, se le atribuyen cientos de asesinatos desde la fundación del Estado de Israel, en particular desde 1972. En aquella época, el Mossad tenía la misión de vengar la masacre de sus atletas en los Juegos Olímpicos de Múnich.
El objetivo era la Organización de Liberación de Palestina. Agentes israelíes sustituyeron una parte del teléfono de Mahmoud Hamshari, representante de la OLP en París, y lo detonaron a distancia. En 1996 fue la Agencia de Seguridad Interior, el Shin Bet, la que consiguió engañar a Yahya Hayash, apodado el Ingeniero, un fabricante de bombas de Hamas responsable de la muerte de decenas de israelíes. Un colaborador palestino le convenció que atendiera una llamada desde un teléfono móvil que había llevado a Gaza. Estos dos ejemplos ilustran golpes a las tecnologías de comunicación, un método que permite vigilar a los objetivos, confirmar su identidad antes de llevar a cabo el acto y finalmente neutralizarlos. Estos asesinatos se consideran un éxito en Israel, pero otras operaciones son controvertidas. En 2010, varios agentes del Mossad supuestamente tomaron la identidad de ciudadanos extranjeros y utilizaron pasaportes falsos para acercarse a su objetivo, Mahmoud al-Mabhouh, cofundador de las Brigadas Armadas de Hamas, en un hotel de Dubái. El hombre fue drogado, electrocutado y asfixiado. Pero Emiratos Árabes Unidos publicó las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel y colocó a los sospechosos en la lista de los más buscados de Interpol. La operación israelí provocó la indignación internacional. Otro fracaso se produjo unos años antes, cuando dos agentes israelíes que habían cruzado a Jordania con pasaportes canadienses rociaron una sustancia tóxica en el oído de Khaled Meshal, miembro fundador del Buró Político de Hamas y líder en aquel momento de la rama jordana de la organización. Pero fueron detenidos inmediatamente e Israel recibió la orden de proporcionar el antídoto y de liberar a Sheikh Yassin, fallecido líder espiritual de Hamas, entonces encarcelado por Israel, para poder recuperar a sus dos agentes. La prensa israelí arremetió contra las autoridades por su torpeza y arrogancia. Khaled Meshal sigue representando a Hamas en el extranjero y se le puede ver aquí recibiendo el pésame en el funeral de Ismail Haniyeh. El dirigente de Hamas murió el 31 de julio en Teherán en una explosión causada probablemente por un artefacto oculto durante meses en la residencia donde se alojaba. Pasamos ahora a Irán, que también fue afectado por el amplio ataque contra miembros de Hezbollah en Líbano. Primero porque Irán financia a la organización chiita que usa como proxy en su conflicto con Israel, y también porque su embajador en Líbano, Mojtaba Amani, fue gravemente herido cuando su Viper explotó, haciéndole perder un ojo. Esto ocurre más de un mes después del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, acto al que Irán aún no ha respondido. Teherán siempre replica a los ataques de Israel, pero generalmente de forma proporcionada para evitar una escalada mayor en la región. Para hablar del tema conectamos con Rafael Mauriello, profesor de literatura persa en Teherán. Hola Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quería preguntar es que tras el ataque a miembros de Hezbollah en Líbano y el hecho de que el embajador iraní fue gravemente herido, ¿cuál podría ser la reacción de Irán? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, este es un ataque contra Líbano más en general. Hablamos de algo como 5.000 dispositivos. Claro, sobre todo para afectar a Hezbollah, pero sabemos que Hezbollah es un movimiento social, entonces hay médicos, hospitales, personal también, digamos, que trabaja en el aspecto social de Hezbollah. El tema de la inclusión, digamos, del embajador de Irán en Líbano entre, digamos, víctimas heridas del acto terrorista, digamos, lo podemos seguramente definir así, cambia un poco la perspectiva porque es un ataque también que involucra directamente a la República Islámica de Irán. Entonces, la reacción, seguramente, esperando de tener más informaciones, el Irán como Estado va seguramente a denunciar el ataque, ya lo ha hecho, y va a responder de una forma, digamos, paralela, pero no creo directa como vimos en las últimas ocasiones. Recientemente, Irán ha utilizado mucho lo que él define como paciencia estratégica y Hezbollah lo mismo, entonces no creo que vamos a ver una respuesta directa e inmediata. Vamos a ver algo más bien a largo plazo. Y el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán hace más de un mes. ¿Por qué se demora la respuesta de Irán? Esa es una pregunta importante, pero el tema es que muchos se equivocaron en el sentido de que la confrontación, digamos, entre Israel e Irán lleva bastante décadas, es desde la revolución, entonces más de 4 décadas. No es una oposición directa normalmente, ¿vale?
Entonces, nunca ha habido una guerra directa, digamos, en estos términos, entre Israel e Irán. El único caso, y fue una excepción, en el que Irán atacó directamente desde suelo iraní y directamente el suelo de Israel, fue precisamente tras el ataque de Israel contra el consulado de Irán en Damasco. Y fue un ataque donde Irán quiso demostrar sus capacidades balísticas y de atacar directamente, pero fue más bien una demostración. Y después de eso, Irán ha vuelto, digamos, a esta guerra asimétrica a través de actores regionales y de forma indirecta, que es más o menos lo que hemos visto hoy con Israel. Entonces, muchos esperaban una respuesta directa de Irán, pero esto, digamos, no ha sido la manera de actuar de Irán en las últimas décadas. Y creo que no va a ser la manera de actuar de Irán, porque, entre otras cosas, Irán no busca una confrontación directa, no busca una guerra regional. Entonces va a responder, pero no de una manera que pueda llegar a un enfrentamiento en términos de guerra directa entre los dos países. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Israel respecto a Irán y Hezbollah? ¿Y qué margen de maniobra tiene Irán en esta confrontación? Ese es otro punto, es la otra cuestión. Efectivamente, el acto terrorista que en términos de derecho internacional ha cumplido Israel en Líbano en las últimas horas ha afectado seguramente, ha sido uno de los mayores en las últimas décadas contra Hezbollah. Eso no lo digo yo, lo ha dicho directamente el secretario de Hezbollah, describiendo, siempre es muy claro, sin dudas, sin incertidumbres, diciendo cómo están las cosas. Y efectivamente el ataque ha afectado significativamente a Hezbollah. La cuestión es que en realidad una de las cuestiones por las que Hezbollah y Irán en este momento no están intencionados a aumentar el nivel de la confrontación es que entre los tres actores, o sea, Irán, Hezbollah, Israel, el que se encuentra en mayores dificultades es precisamente Israel, por la catástrofe que ha subido tras el ataque terrorista de Hamas y la respuesta que en gran parte no tiene un objetivo claro, sobre todo un objetivo político concreto por parte de Israel. Entonces, en realidad, el actor que está sufriendo más en ese momento es Israel y por eso Israel intenta con estos actos subir el nivel para atraer más apoyo todavía de Estados Unidos y de Europa y que eso no está ocurriendo, sobre todo por parte de la Unión Europea. Seguro que hay apoyo de algunos países, pero de forma más indirecta. Entonces, Irán y Hezbollah en este momento no tienen interés en un enfrentamiento directo con Israel, porque Israel ya está sufriendo, digamos, una debacle, una pérdida muy importante debido tanto al éxito en realidad del ataque por parte de Hamas y a la respuesta de Israel muy contundente, muy dramática. Sabemos que hay una condena todavía no directa, pero muy clara, de la Corte Internacional Penal y de la comunidad internacional. Entonces, el actor en dificultad es Israel que intenta llevar a una guerra regional, pero Hezbollah e Irán, lo repito, son actores estratégicos muy, muy racionales. Y no creo que van a responder de una forma que permita a Israel provocar una guerra regional. Muchas gracias, Rafael, por tu análisis. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Los invito a seguir toda la información en France 24 y france24.com.